mucha hermandad y también desearle éxito en su formación académica. Hoy vamos a... Yo quedé de pasarle un... O sea, primero quedamos de que iba a haber clases, pero después uno... La verdad es que no mucho, ¿no? 3 personas me dijeron que iban a viajar y que iban a estar en donde ellos iban a ir, no había señal. Y la verdad también yo después dije, bueno, estamos en esta semana de casi un año complicado y por lo menos estas semanas olvidémonos, ¿no? Un poco de clases y dediquémonos a la familia, ¿no? Entonces, no es pretexto de los 3 que me llamaron, sino que después yo decidí postergar. Habíamos quedado de que yo le iba a pasar un ejercicio resuelto para que ustedes lo analicen, para que ustedes lo revisen, ¿no? Entonces, pero como no hicimos nada, entonces ahora vamos a hacer un nuevo ejercicio de construir la tabla de distribución de frecuencia. Lo vamos a hacer un poco más rápido, porque luego vamos a hacer otra tabla, pero ya no para tabla discreta, sino tabla continua, que en el inicio tiene una pequeña diferencia, pero después todo continúa igual. De repente no lleguemos a terminar los ejercicios, pero ustedes lo terminan en su casa, porque después es exactamente igual a la primera que hemos visto. Entonces, vamos a comenzar. No se olviden que ya esto ya ustedes ya lo tienen, entonces lo que nosotros vamos a seguir es precisamente esto, ¿no? Construcción de las tablas de frecuencia. Entonces, fíjense, primero, ¿qué son datos discretos? Para ir recordando. Nosotros hemos dicho que existen variables cualitativas que se dividen en ordinales y nominales. Y existen variables cuantitativas que pueden ser continuas o pueden ser discretas. Nosotros hicimos el anterior ejercicio de la tabla de frecuencia, porque la tabla de frecuencia se puede hacer para los 4 tipos de variables. Entonces nosotros hicimos para datos discretos, o sea, una variable cuantitativa, pero discreto. ¿Y por qué nosotros dijimos que era discreto? Porque estábamos hablando de las propiedades, ¿no? Y cuántas plantas estaban eh, eh, contaminadas, podríamos decir, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros dijimos una planta, 2 plantas, 3 plantas o 8 plantas, pero nunca, entonces por eso es discreto, porque el número es entero. No estamos hablando de que una planta y media o 2 plantas y media, porque no existe, ¿no? Entonces por eso son discretos. Después vamos a ver lo que es continuo, pero ahora vamos a repetir esta, porque vamos a ver con variables cualitativas también. Dice, se les preguntó a 40 personas la opinión sobre la película Terror en las Alturas, obteniéndose las siguientes respuestas. Muy buena 2, buena 26, regular 9, mala 2 y muy mala 1. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tipo de datos son? ¿Qué tipo de datos son estos? Discreta. No escucho, no escucho. Discreta. Discreta. ¿Alguien me puede decir algo? ¿Todos coinciden? Ok, ¿por qué números enteros, no? Ok, entonces, ¿qué tipo de datos son? Datos discretos. El tamaño de la muestra, ¿cuál es el tamaño de la muestra? 40. 40, ¿no? Aquí ya dije 40, pero si nosotros sumamos 26, 28, 30, 39 y 1, 40, ¿no? ¿Cuántos números diferentes de observaciones hay?
Cinco. 5, ¿no? Muy buena, buena, regular, mala y muy mala. Entonces, 5. Ok, entonces, en base a eso, nosotros comenzamos a construir, a elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencia. Como ustedes ya tienen el material este, entonces, ¿qué viene en la primera columna? ¿Recuerdan? Bueno, nosotros ya hemos hecho un ejercicio, yo les he dado el material, pero entonces, ¿para qué les doy si ustedes ni revisan? ¿Qué viene en la primera columna? Ya hemos hecho un ejercicio, vamos a hacer exactamente lo mismo, porque la anterior fue discreta también. Ingeniero, no recuerdo bien, creo que son los datos que son muy buena, buena, regular, mala y muy mala. Exacto, pero usted no me puede decir creo que son, pero si el material ustedes lo tienen. Fernando no le pasó este material porque eso está en la plataforma. Todo esto acá. Para llenar la tabla de distribución de frecuencia yo tengo que saber todo esto. Entonces, es nomás que si son datos discretos, entonces el conjunto de n observaciones, Y, Y2, Y3, entonces eso es lo que va acá, en la primera columna. ¿Mm? Y sí que vamos a colocar acá. Y, ¿no? Entonces tenemos que ir rápido, porque eso, si no, vamos a perder mucho tiempo. Ok, YI. ¿Qué es YI? Es el conjunto de las observaciones. Entonces, ¿cuáles son esas diferentes observaciones? Muy buena. Entonces vamos a hacerlo más chico. Muy buena. Buena. Regular. Mala. Y muy mala. Entonces vamos a hacer un poquito más grande. Ok, ahí entonces. Perfecto. Entonces significa que tenemos una de más. Perfecto. La siguiente columna. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que colocar? La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. ¿Y cómo la representamos? NI. NI. N minúscula I. Entonces, perfecto. Ok, entonces, ¿cuántas dijeron que eran muy buenas? Dos. Dos. Buena. 26. Regular 9. Mala 2. Y muy mala 1. ¿No? Cosa que cuando sumamos todo esto tiene que darme 40. Ok, ¿cuál es la diferencia de lo que nosotros vimos con el anterior ejercicio? La diferencia fue que aquí ya se les he dado agrupada, dijimos, ¿no? Una quinta tiene tantas plantas, X2 tiene 20 plantas, X3, o sea, no estaba ordenada. Aquí yo para ganar tiempo ya lo ordené. Porque ustedes saben que cuando uno hace una encuesta, entonces a la salida del cine uno va preguntándole
¿Qué le pareció la pregunta? Uno puede decir buena, otro puede decir mala, el siguiente muy mala, entonces desordenado, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es ordenar. Y después colocamos aquí las diferentes tipos de observaciones, como dio su compañera, la frecuencia absoluta. La siguiente columna, ¿qué es? Frecuencia absoluta acumulada menor que ¿Cómo lo representamos? N mayúscula I. Mayúscula. N mayúscula I, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo es que determinamos esa frecuencia menor que? Ahí ustedes tienen la fórmula o si ustedes quieren hacerlo directo, ¿de dónde es que sale ese resultado? Uno puede hacerse la siguiente pregunta. Esa frecuencia menor que es cuando nosotros decimos, ¿cuántas observaciones hay menor que 2? ¿Cuántos hay menor que 2? No hay otra cosa que sea excelente, por ejemplo. Entonces no hay nada. Entonces solamente 2, ¿no? ¿Cuántas observaciones hay que sean buena y muy buena? ¿Hay algo más? No, entonces 28. Y así sucesivamente, 28 más 9, 37. 37 más 2, 39. 39. 39 más 1, 40. Entonces, ustedes tienen la fórmula ahí que dice que es N mayúscula, es la sumatoria de I. Aquí, a esto me refiero, fíjense. Menor que, dice, ¿no? Entonces se llama frecuencia acumulada menor que, dice, ¿no? N1 más N2 más N3 y así sucesivamente. Después ahora viene, ¿cuál es la siguiente columna? Frecuencia absoluta acumulada Mayor que mayor ¿Y que cómo representamos esa? N mayúscula y N mayúscula asterisco. 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 N I, o sea, siempre colocamos I porque es lo que está arriba, ¿no? I asterisco. Entonces, ok, entonces, ¿cómo sería esta de acá? Frecuencia acumulada mayor que. Entonces, ¿Cómo era? este es menor que y este es mayor que. Fíjense, la menor que termina en el total y la mayor que comienza con el total. Entonces, ¿cómo sería? 40. Fíjense, la menor que es porque decíamos que hay algo menor, que mejor, que muy buena. No, entonces 2. 2 más 26, 28. Ahora hay algo aquí, dice, ¿no? Hay algo mayor que estas observaciones. No, porque solamente hay estas observaciones. Entonces, por eso es lo máximo 40. Entonces, ahora, aquí 2 más 2, 2, 2 más 26, 28. Entonces, ahora, 40 menos 2, 38. 38 menos 26, 12. 12 menos 9, 3. 3. Y 3 menos 2, 1. Porque después 1 menos 1 es 0, ¿no? Ok.
Entonces, ya hemos llenado la siguiente. Repito, siempre menor que 2, se coloca aquí 2 más 26, 28, 28 menos, más 9, 37, 37 más 2, 39, 39 más 1, 40. La mayor que 40 menos 2, 38, 38 menos 26, 12, 12 menos 9, 3, 3 menos 2, 1. Y si quieren aquí 1 menos 1, 0, pero no es necesario colocarlo 0. Ok, ¿cuál es la siguiente columna? Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Cómo representamos la frecuencia relativa? H minúscula I. H, I. Entonces, cuando nosotros escuchamos frecuencia relativa, es que estamos relacionando a alguien. ¿Con quién se relaciona? Siempre con esta primera columna. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? 2 dividido entre 40. Alguien tiene una máquina por ahí. 0,05. 26 entre 40. 0.65. 0,65. Sí. 9 entre 40. 0.225. 2 entre 40 ya tenemos arriba que es 0,05, ¿no? Y 1 entre 40. Ok, para ver si hemos hecho bien, nosotros sumamos todo esto y aquí tiene que dar 1. A ver, fijémonos si está correcto. Si da 1. Ok, entonces significa que nosotros hemos hecho bien. Ok, entonces ahora estas otras columnas están relacionadas ya, fíjense. Frecuencia acumulada menor que y frecuencia acumulada mayor que estaba relacionada con la frecuencia absoluta. Entonces ahora, ¿qué vamos? ¿Cuál es la siguiente columna? Porcentajes. Frecuencia relativa acumulada. ¿Pero qué? ¿Mayor o menor? Por eso les digo. Menor que. Ok, está bien. Fíjense. HI. Yo les dije aquí primero la frecuencia absoluta, ¿no? Que esta es la base para todo. Después, frecuencia, esto se llama frecuencia absoluta. ¿Cómo se lee la segunda? Frecuencia absoluta acumulada menor que. La siguiente, frecuencia absoluta acumulada mayor que. Entonces ahora cambia. Ahora viene frecuencia relativa. Entonces ahora, ¿qué habíamos dicho que se llamaba esto? Frecuencia acumulada absoluta menor que. Entonces ahora frecuencia relativa menor que. ¿Cómo la representamos? Fíjense, aquí era NI mayúscula porque aquí era NI minúscula. Si ahora voy a relacionar con el HI, entonces ahora es HI mayúscula. ¿Y qué se llama esta HI mayúscula? Frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada menor que. Menor que, correcto. Entonces, ¿cómo calculábamos esto? Nosotros decíamos, ¿no? Colocamos primero 2 más 26, 28, 28. Entonces aquí lo mismo. Entonces, solamente que comenzamos con este de acá. Entonces, no, también, bueno, también, bueno, hagámosla la relación procesal. En todos estos le dije que le hacíamos, ¿no? Está bien, correcto. Entonces, era 100 por HI.
Solamente no sé por qué no me quiere cambiar ahora sí. Ok. Entonces, fíjense, 100 por HI, entonces, aquí es 5, 65, bueno, aquí no nos olvidemos, por ciento, ¿no? Aquí 65%, aquí 22,5%, aquí 5%, aquí 2,5% y aquí, bueno, es 100%, ¿no? A ver, para ver si está correcto, si hemos hecho correcto, entonces ustedes sumen todo esto y tiene que dar 100%. Sí, 100. Entonces, fíjense, ahí la importancia de aquí colocar 2 y aquí colocar 3 números decimales, ¿no? Porque si aquí colocamos 2, ya no va a dar 1 y aquí ya no va a dar 100. Ok, bueno, gracias por la observación. Yo les dije que es importante trabajar mejor cuando es relativa, trabajar con frecuencias porcentuales. Bueno, entonces volvemos. ¿Cómo dijimos que era este HI mayúscula? Frecuencia relativa acumulada menor que. Menor que. Entonces, ¿cómo partimos? Con este de acá, ¿no? Porque fíjense, es similar a este de acá. Aquí eres el mismo. Entonces ahora 2 más 26 es 28. Entonces aquí 0,05 más 0,65, 0,70, ¿correcto? 0,70 más 0,22,5, 0,925 más 0,05. A ver, de nuevo, fíjense. Este de aquí 0,5. 0,05 más 0,65, 0,70. 0,70 más 0,225, 0,925. 0,925 más 0,05. 0.975. 975. 0,975 más 0,025. 1. 1. Entonces, fíjense, acá también, acá es el total y acá es 1, ¿no? Ok. Entonces, aquí también nosotros podemos multiplicarlo por 100. Aquí va el 5%, 70%, pero para avanzar un poquito, no lo multipliquemos, ¿está bien? Pero todo, porque tenemos que ir a avanzar el otro, ¿no? Esto estamos repasando lo de la clase pasada. Pero si quieren, colocamos, ¿no? Lo importante es que nosotros vamos 100 por HI. Entonces aquí 5%, aquí 70, 5%, 70%, 92,5%, 92,5%, 97,5% y 100%. Ya está.
Ok. ¿Cuál es la siguiente columna? Frecuencia relativa acumulada mayor que. Mayor que. Entonces, ¿cómo representamos? H mayúscula asterisco. O H Asterisco. y asterisco. Perfecto. Ok. Entonces, fíjense. Asterisco con asterisco. Entonces, cuando hacíamos esto, comenzamos con el total. 40 menos 2, 38. 38 menos 26. Entonces, ahora acá, como estamos hablando de H, nos referimos acá. ¿Cuánto es el mayor? 1. 1. Perfecto. 1 menos 0,05. 0,95. Perdón. 0,95. 0,95 menos 0,65, 0,30, ¿no? 0,30 menos 0,225. 0,075. 0,075 más 0,05. Menos, pero menos, ¿no? Y 0,025 menos 0,25, 0, ¿no? Que no es necesario ponerlo, solamente se lo pone para comprobar de que hemos hecho bien, ¿no? Y por último, vamos a poner la última, que es porcentual, ¿no? Ok, entonces aquí 100%, 95%, 30%, 7,5%, pero, 2,5%. Y aquí, a ver, revisen si está correcto, si da 0. ¿Da 0? Tiene que dar 0. Bueno, ok, entonces con esto hemos terminado. Era para revisar lo que habíamos hecho la clase pasada. Disculpe una consulta. ¿Será que puede volver a repetir o sea, qué significa cada una para terminar de Pero, anotarlas, pero, por pero favor? esto está acá, pues ya está acá, ya se le ha pasado yo esto. Acá arriba, fíjense. Todo está arriba, ya lo hemos visto. Parece que usted no tuvo la clase pasada. Ya, gracias. Por favor, me esperan 3 minutos. Es que están llamando a la puerta, por favor, ¿ya? Un minuto. Está bien.
Ok, van a disculpar que cobrándome el del periódico que ahora por las redes sociales, todas las noticias del periódico ya aparecen atrasadas, ¿no? Ya él lo pone debajo de la puerta y ya ni lo leo siquiera, nadie lee. Pero bueno, ok, entonces, ahora hemos visto, fíjense, ¿no? Para datos discretos. Entonces ahora voy a dejar de compartir y vamos a ir para ver para datos continuos. Entonces, tabla de frecuencias con datos continuos. Necesitamos las tablas de frecuencias con datos, o sea, las tablas de frecuencia no es más que agrupar datos, ¿no? Entonces, cuando son datos continuos, normalmente son muchos valores, ¿no? Entonces, dice, cuando son datos continuos, nosotros, cuando son pocos valores, no es necesario realizar la tabla de frecuencia porque nosotros podemos sacar conclusiones rápidos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, no, queremos ver de esas propiedades, si fueran 2 o 3 propiedades, nosotros rápidamente podíamos recordar cada propiedad, cuántos árboles contagiados con esa bacteria estaban y se acabó. Entonces, ¿por qué se construyen las tablas de frecuencia? Las tablas de frecuencia se utilizan cuando hay mucha información. Entonces, dice, cuando el tamaño de las muestras es grande, para nosotros grande va a ser mayor que 30, o sea, 31, ¿no? 31, 32, 100, 200, 3000, 4000, etc. Algunos autores dicen, cuando los datos son mayores que 50, se debe construir la tabla de distribución de frecuencia. Otros dicen 30. Nosotros vamos a utilizar 30 porque el procedimiento es el mismo, solamente que vamos a tener que sumar mucho, revisar muchos datos, pero el procedimiento es el mismo, ¿no? Entonces, repito, para el caso de nosotros, vamos a construir la tabla de distribución de frecuencia cuando nos den mayor de 30, o sea, 31, 40, 50, etc. Y cuando son mayores, entonces fíjense, vamos un poquito para acá. Entonces vamos a hacer un ejercicio, dice, se han registrado los salarios por hora de 50 trabajadores de una industria textil. La muestra fue obtenida de las planillas de salario y las unidades están dadas en dólares por hora. Entonces 9,8 dólares por hora, 9,3 dólares por hora es lo que gana cada trabajador de esa industria. Entonces, fíjense ahora, por más que aquí hubieran visto 9, aquí 9, por aquí 10, por aquí 11, no por el hecho de que haya decimales o no haya decimales, es una variable continua. Nosotros tenemos que analizar el salario. ¿Es una variable continua o discreta? Continua, es igual que como dijimos la edad. Nosotros decimos tenemos 20, pero en realidad no tenemos 20, tenemos 20 años, tantos meses, tantas semanas, tantos días, tantas horas, tantos minutos. O sea, nosotros tenemos que ir a ver de dónde se origina ese dato. Entonces, si aquí hubiéramos tenido decimales, cuando ya escuchamos salario, ya sabemos que es continua. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí dice 50 trabajadores. ¿Ya? Entonces, cuando hablábamos de discreta, entonces era por decirle, aquí no nos dice cuántos trabajadores ganan 9,8, 9,3, 9. Entonces, ¿cómo es que yo voy a agruparlo? Entonces, aquí eso es lo que cambia. La primera fase. ¿Se recuerdan que la primera columna nosotros decíamos, hay 10 quintas que tienen tantas quintas que tienen tantas plantas, ¿no? O decíamos, la película 24 dijeron que era buena, o uno dijo que era mala, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya nos describía, porque es discreta, es fácil. Ahora,
Cuando es continua, ya nosotros tenemos que calcular esa primera columna. Tenemos que determinar cómo es que vamos a hacer esa columna. Ok, entonces, dice que cuando son de 30, entonces tengo que hacer la columna, ¿no? Pero, ¿cómo es que voy a hacer? Recuerda que el anterior nosotros dijimos, ¿cuántas variables diferentes eran? 5, dijimos, ¿no? Entonces los agrupamos en 5. Pero aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos que uno ganan 1, 2, 3, 4, 5, 6, imagínense, y si hubieran más personas que ganan diferente, entonces esa mi tabla de frecuencia iba a tener muchas columnas o muchas clases que se llaman, ¿no? Entonces, y muchos grupos. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que buscar la manera de agruparlo. Repito, cuando es continua, nosotros tenemos que calcular cómo agruparlo. Cuando es discreta, no necesitamos calcular, porque ya nosotros sabemos, por ejemplo, ya dijimos muy mala, mala, ya eso es la manera de agrupación. O por decirle, nosotros decimos, ¿no? Queremos saber en una tienda, el que se vende movilidades, de qué color se han vendido las movilidades. Blanca, 7, negra, 8, guinda, 10. Entonces ya ese los agrupamos por el color, por decirlo. O si queremos la familia, vamos a agrupar de acuerdo al número de hijos. Entonces decimos, una familia tiene 3 hijos. Hay otra familia que tiene 5 hijos. Entonces los agrupamos por el número de hijos. Cuando es discreta, se hace directo. Pero cuando es variable continua, nosotros tenemos que calcularlo. Entonces eso es lo que nos dice acá. Entonces tenemos que ver cómo agruparlo. Entonces aparecen algunos términos nuevos, dice que son lo que hemos visto en el anterior, cuando es frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta mayor que, menor que, todo es lo mismo. Lo único que ahora hay que introducir estos pequeños términos, que es para el inicio. ¿Qué se llama? ¿Cuál es amplitud de recorrido? Dice. Amplitud de recorrido que lo vamos a representar con R, que también se llama rango. Dice, es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor. ¿Ya? Entonces, nosotros no era necesario calcular el rango o el recorrido cuando estábamos hablando de datos discretos, porque ahí eran 5 y ya estaba definido. Iba, por decirle, podríamos decir, el rango ahí es entre lo que dicen que es muy buena la película y lo que es mala. Pero como esa es discreta, yo no puedo, por decir, ya está definido los grupos. Clase, lo vamos a representar por K y donde nos dice en cuántos grupos yo voy a formar. Amplitud de clase, dice cada grupo tiene que estar entre un menor valor y un mayor valor. Y la marca de la clase es la media de la amplitud de clase. Cuando estemos viendo cada uno de estos, ahí yo les voy a ampliar la información y va a ser mejor. Ok, ¿cuáles son los pasos para elaborar la tabla de frecuencia? Yo no se lo pasé esto a Fernando. ¿Fernando está en clase? Ya. Voy a dejar de compartir un minuto y se lo paso a Fernando para que él se lo pase a ustedes, ¿ya? Yo lo subo ahora a la plataforma.
Ok, Fernando, ya te lo pasé. Dice tablas de frecuencia. Ahí dice ejercicio de tabla de frecuencia. Ok. Vamos a ver qué pasa, no sé, pero porque no es ni siquiera es pesado, ¿no? Son dos páginas solamente. Y aquí dice que ya se fue. A ver, vamos a hacer otra cosa. Bueno, te lo voy a pasar a tu WhatsApp, ¿ya? De todas maneras, a ver. Por si se tarda en el otro. Ya.
Te lo he enviado por WhatsApp, a ver. Ok. Pero ustedes no lo han copiado, pues sí que no sé si ya, si lo salvé o no. Lo veré después, pero eso ya lo hemos hecho en clase, pues no, ya todos tienen que estar copiando. Bueno, lo cerré, pero voy a ver si... Voy a verlo ahora, a ver si... No, 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 a ver, no sabes qué, no, 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 lo salvé, está acá, te lo paso ahora de una vez entonces. Ya te lo pasé también. Ok, bueno. Bueno, ok, entonces dijimos que hay unos términos que son amplitud de recorrido. Ustedes cuando dicen amplitud de recorrido, acuérdense que siempre es el mayor valor menos el menor valor. Ya vamos a ver, las clases son los grupos, que ahora tenemos que calcularlo, y dentro de cada grupo hay un número menor y un número mayor. Y la media del grupo mayor y menor se llama marca. Y aquí están las fórmulas que vamos a utilizar. Ok, entonces volvamos al ejercicio. Nosotros decimos qué tipo de datos son continuos, porque son de números y esos números o esos salarios no son enteros, ¿no? ¿Cuántas observaciones son? Aquí nos dice 50, pero verifiquemos si está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por 4, 48 más 2, 50. Ok, entonces, cuando nosotros vamos a elaborar una tabla de la distribución de frecuencia, el primer paso es ordenar, porque fíjense, aquí 9,8, 9,3, 9,5, no están tan desordenados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar. Entonces, comenzamos desde el número mayor. Ustedes ayúdenme aquí por decirle. ¿Será que es 9,8 el mayor? Entonces yo lo voy a copiar de nuevo acá. Ustedes
yo les aconsejo que ustedes con un lapicito vayan marcando. Entonces dice, ¿no? El 9,3 lo sacamos y lo ponemos más para acá, por decirle, ¿no? Eso porque yo estoy haciendo en la computadora, ¿no? De 9,8, busquemos lo que, si hay otro con 9,8. No hay ninguno con 9,8. Pero hay con 9,7. 9,6. No hay, ¿no? Entonces hay 9,6. Entonces, este de acá lo saco y lo pongo acá. Hay otro 0,96. Aquí veo otro 9,6. 9,4. Bueno, me parece que no hay otro 9,6. 9,5. 9,5 aquí hay otro. Otro 9,5, aquí otro 9,5. Aquí hay otro 9,5. A ver, 9,5. 9,5. 9,5. No hay, ¿no? Vamos al 9,4. Entonces, como 9,4 que 9,4. Ustedes ya pueden ir haciéndolo así, pues ya lo tienen, ¿no? Ahí pueden ir practicando. Por si acaso en el examen, yo obviamente para no perder tiempo, yo se los voy a dar ordenado, ¿no? Pero aquí yo le estoy mostrando cómo es en la práctica. Vamos a hacer detallado ¿no? Todos los pasos. Mm, 9, ¿no? 9,4. 9,3. 9,3. 9,3. Este lo voy a sacar de acá.
9,3. Este 9,1 lo saco. Ok, aquí hay uno. Ok, fijémonos si está bien, 9,8, 9,6, 9,5, 9,4. Aquí, por ejemplo, hay un 9,2 que se quedó por acá. 9,4, 9,3, 9,2 y 9,1. Ok, entonces, lo primero que hemos hecho, primer paso, ordenar de menor a mayor. Ok, en algunos libros lo ordenan de, bueno, aquí hemos hecho, uy, 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 yo quería hacerlo de menor a mayor. Bueno, lo cambiamos rapidito. Podemos hacerlo de las dos maneras, pero nosotros vamos a hacerlo de menor a mayor. ¿Ya? 9,2. Y ahorita le voy a explicar por qué. 9,3, 9,3. 9,3. Después viene 9,4. 9,5. 9,6. Y 9,8. Ok, repito, se puede hacer de las dos maneras, pero ¿por qué es preferir aquí? Porque no olviden que aquí dice, tenemos que el recorrido, o también llamado rango, dice, es el mayor máximo de X menos el valor mínimo. Si nosotros lo colocamos así, fíjense, 9,8 menos 9,2. Entonces, cuando se pone así, uno cree que tiene que ser de la misma manera. 9,1 menos 9,8 y dice da negativo. Pero no existe salario negativo. ¿Ok? Entonces, podemos hacerlo de las dos maneras, solamente que tenemos que tomar en cuenta aquí que el resultado es número positivo. ¿Ok? Quedó claro, ¿no? Primer paso. Segundo paso, dice el valor máximo menos el valor mínimo. 9,8 menos 9,1. Eso es igual a 0, pero aquí está el valor 0,7, ¿no? Ok, fíjense, aquí dice las unidades están dadas en dólares por hora. Entonces, aquí, ¿qué significa este 0,7? Dólares. Ok. Dólares por hora, ¿no? Entonces, siempre tenemos que, por eso que yo hice énfasis y colocar eso. Me van a ir acompañando, ¿no? Luego dice el interno de clase, ¿qué ha pasado aquí? Algo se ha borrado. Bueno, lo copiamos de acá entonces. ¿Cómo calculamos? Entonces, más adelante vamos a ver las desviaciones que se llaman.
Entonces aquí por eso aquí le dice recorrido, fíjense, recorrido o rango. Porque más adelante vamos a ver, aquí puede decir, por ejemplo, el rango ya es una medida estadística porque dice, ¿cuál es la diferencia entre los que ganan más y ganan menos? $0.7, dice, ¿no? Entonces eso sirve, por ejemplo, cuando se hacen estudios de desigualdades, entonces dice la diferencia entre ricos y pobres, dice, no han escuchado siempre, hablan los gobernantes, tenemos que disminuir esa diferencia entre ricos y pobres, dice. Entonces ese rango o ese recorrido nos indica la anchura o la diferencia entre dos estratos diferentes, entre el mayor y el menor. Entonces, ¿cuáles son en una empresa los que ganan más y los que ganan menos, ¿no? ¿Cuáles son las notas más altas y menores en estadística, por decirle? Espero que sea poco ese recorrido o ese, ¿no? Ok, entonces ese es un parámetro estadístico también. Ok, luego dice, hallar el número de intervalo. ¿Qué significa el número de intervalo? Nosotros volvemos acá, intervalo, dice, ¿no? Nosotros aquí, ¿qué se llamaba esta primera columna en la que nosotros habíamos visto? Y números. Y números. ¿Y qué era YEPO? Conjunto de observaciones. Sí. Conjunto de observaciones. Y nosotros decíamos cuántas personas ganan o cuántas personas era, ¿qué era? El ejercicio, cuántos describían si era buena o era mala la película, ¿no? Pero acá nosotros no sabemos eso. Entonces nosotros tenemos que determinarlo. Entonces, primera columna se llama intervalos. Y dice, da para ver LJ menos 1. Dice que varía entre LJ menos 1 y LJ. Entonces, este K significa, es el número de en cuántos grupos yo los voy a dividir. Cuando es discreto, ya nosotros decíamos muy mala, o muy buena, buena, regular, mala, pésima, por ejemplo, ¿no? Pero aquí nosotros no podemos hacer eso. Cuando es continua, nosotros tenemos que calcularla. ¿Y cómo se calcula? Hay dos maneras de calcularla. Por esta regla de Sturges, o hay otra fórmula que yo prefiero no colocarla, que dice 2,5 por raíz cuarta de n. ¿Por qué yo prefiero que utilicen esta? Porque algunos no saben cómo se calcula raíz cuarta en la calculadora, ¿ya? Pero si alguien tiene ahí una calculadora, entonces 2,5 por raíz cuarta de 50, si alguien me puede hacerme esa cuenta, por favor, y me dice el resultado. Eh, 6,64. 6,64. 6,64. Entonces, fíjense, yo no puedo decir, voy a dividir en 6,64. Siempre este es número entero. Entonces, yo lo aproximo al más cerca, 7. Si me da 6,34, lo aproximo a 6. Ahora, hagamos aquí con este otro. Este es K, ¿no? Entonces, calculemos K con la regla de Sturges. N aquí 50, ¿no? 1 más 3,322 por logaritmo de 50.
6,64. A ver, ok. Entonces, fíjense, da lo mismo, ¿no? Entonces, 1 más 3,332 por logaritmo natural, por si acaso, de 50 igual da 6,64. Entonces, yo digo, lo aproximo a 7. Entonces, yo le digo, por las dos fórmulas, lo que sí cambia algunas veces, por ejemplo, le dices 6,68 y en el otro da 6,70, por decirle. En el segundo decimal cambia. Entonces pueden utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Yo les puse solamente esta acá porque ya me he topado en otro semestre que no saben calcular raíz cuarta porque en la calculadora no hay un dígito directo de raíz cuarta. Entonces hay una que dice un X1 sobre N, por decirle, ¿no? Entonces esa es la que se utiliza para la raíz cuarta, Sn es 4. Pero, ok, quedó claro, ¿no? El segundo. Entonces, siguiente paso, el K es 7. 7. Vamos a poner un poquito, para que no parezca en este lado, lo vamos a poner un poquito más acá. Bueno, 7. Ok. El número de intervalo o número de clase también se llama, que aquí yo le he dicho, ¿no? El número de intervalo o el número de clase. ¿Qué significa este? Que en mi tabla voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ver si yo puedo ponerle aquí. Entonces vamos a hacer así. Entonces va a ser primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase, quinta clase, sexta clase y séptima clase. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa que cambia. Volvamos para acá. Ahora dice calculamos la amplitud de la clase. ¿Qué es la amplitud de la clase? En los intervalos nosotros tenemos dos valores. Uno el LJ menos 1 y el otro el LJ. El LJ. Entonces, lo que este me dice es, en esta primera clase, entre qué valores y después cuándo ya voy a ir a la siguiente clase y cuánto a la siguiente clase. ¿Ya? Primero calculemos y después vamos a ver. Entonces dice, ¿no? ¿Cuánto es mi R? 0,7. Ya sé, pues no, aquí no está, ahora sí. 0,7 dividido entre 7. Aquí hay otro tema que tenemos que ver. Si aquí yo redondeé, yo tengo que seguir usando el 0,7, perdón, el 7, no 6,60 y tanto. ¿Ok? Ya yo redondeé, entonces ese mismo valor redondeado tengo que utilizar acá. ¿Cuánto sería eso? 0,1. 0,1. Ok. Entonces ahora venimos, volvemos para acá. Entonces dice, yo comienzo con este primer valor, 9,1. Entonces dice acá, 9,1. Entonces, ¿para qué me sirve ese 0,1? Dice acá, 9,1 más 0,1
es igual a 9,2. Entonces, aquí el valor LI es 9,2. Ese límite superior se convierte en la siguiente, en el 9,2. Y aquí yo digo de nuevo, el valor anterior 9,2 más 0,1 da 9,3. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces ahora acá yo tengo 9,3. Entonces ese 9,3 pasa a la tercera clase, 9,3 más 0,1, 9,4. Este mayor pasa a ser el inferior en la siguiente, 9,4, 9,5. 9,5, 9,6, 9,6, 9,7 y aquí 9,7, 9,8. Ok, entonces fíjense ahora. El menor valor, esta es la primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase, quinta clase, sexta clase y séptima clase. ¿Por qué? Porque aquí dice que tiene que dividirse en 7. Y fíjense, el menor valor es 9,1 y el valor mayor es 9,8. Coincide exactamente 9,1 y 9,8. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver que es mejor muchas veces, en este caso dio 0,1, pero si aquí da 0,15, por decirle, entonces mejor acá yo tengo que usar 2 decimales. ¿Entiende? Si aquí me da un decimal, repito, si aquí me da un decimal, aquí un decimal. Si aquí me da 2 decimales, en estos valores 2 decimales, porque si no, este último valor, no se olvide que hemos llegado a este 9,8 sumando este de aquí, este ancho de clase. Entonces, repito, si aquí da 2 decimales, nosotros aquí también tenemos que utilizar 2 decimales. Porque si no, no da lo exacto, ¿no? ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Significa que puede haber un error estadístico. ¿Quedó claro hasta acá? Sí. Perfecto. Bueno, esa es la única diferencia que hay con las tablas discretas. Ahora, ¿qué viene después? ¿Se acuerdan la tabla que era? ¿Era HI el anterior? No. No. Ahí está. ANI. Frecuencia absoluta. NI. Frecuencia absoluta. Entonces ahí, desde aquí comienza para adelante exactamente la misma tabla. Ahora, ¿cómo conseguimos este NI? Decimos, ¿cuántos valores hay entre 9,1 y 9,2? Entonces venimos acá. Y decimos, entre 9,1 entre 9,1 y 9,2, nosotros aquí tenemos 2 opciones. Decimos, porque fíjense, venimos acá, decimos aquí 9,1 y aquí 9,2 y aquí también 9,2. Entonces, el 9,2 lo toma en cuenta en esta de aquí o en esta de acá. Yo les recomiendo que siempre lo utilicemos en la inmediata superior. De nuevo les digo, fíjense, aquí me dice cuántos valores de estos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. Entonces, aquí yo digo, coloco 11. Después, entre 9,2 y 9,3, ya lo conté el 9,2, entonces no puedo contarlo nuevamente. Entonces, entre 9,2 y 9,3 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y aquí coloco 15. Ahora, cuando yo llego al final, yo tengo que decir cuántos valores hay entre 9,7 y 9,8. Entonces, fíjense, solamente me va a dar 9,8. Entonces, ¿qué es lo que lo que yo les recomiendo? Siempre cuando coincida entre 9,1 y 9,2, solamente tomemos en cuenta el 9,1 y el 9,2, el inmediato superior. Aquí, considerémoslos en el siguiente. Si ustedes quieren hacerlo así, tomando en cuenta en el anterior, lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer es tomarlo en cuenta 2 veces. Entonces, repito, yo prefiero tomarlo en cuenta solamente en el anterior. Entonces, 9,1 dice 2, ¿no? 2. Entre 9,2 y 9,3, entonces el 9,3 hemos dicho que lo vamos a tomar en el siguiente, solamente 9,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces, 9. Entre 9,3 y 9,4, entonces, 1, 2, 3, 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gracias. Entre 9,4 y 9,5, 1, 2, 3, 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entre 9,5 y 9,6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 9,6 y 9,7. 2. 2. Aunque no hay 9,7. No hay, pero entre 9,6 y 9,7 hay 2, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sí, 2. Sí, 2. 2. Y entre 9,7 y 9,8, 1. 1, ¿no? Ok, entonces para nosotros ver si hemos hecho todo bien, tenemos que sumar 2 y 9, 11, 41, 47, 49 y 50. Entonces, está correcto, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente aquí. Y aquí vamos a poner para que sea la sumatoria, ¿no? Ok. ¿Cuál es la siguiente columna? Es NI, frecuencia absoluta acumulativa mayor que menor. NI o NI. NI mayúscula. NI mayúscula. Entonces no nos olvidemos, ¿no? Entonces, y de ahí todo es lo mismo. Entonces ustedes háganlo y después me lo dictan, a ver, a manera de que practiquen. Háganlo ustedes y después me lo van a dictar y vamos a comparar con los demás. De aquí para acá todo es exactamente lo mismo que en la otra tabla. A ver, háganla a manera de practicar y después me van dictando los valores y vamos comparando con lo que han hecho los demás. ¿Quedó claro? Sí. Ya, perfecto. Comiencen a hacerlo, a ver.
Por favor, presten atención. Vamos a hacer lo siguiente. La verdad es que yo hice lo mismo. Yo normalmente estoy haciendo lo mismo para que el estudiante lo vaya haciendo, pero alguien me hizo la siguiente observación, porque cuando están conectados consumen megas, pues. Entonces, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Ustedes lo hacen y la próxima clase, al iniciar la clase, lo vemos esto. Es para no estar consumiendo megas mientras otros lo están haciendo. ¿Les parece? Bueno, si quieren. Sí, está bien. Está bien. No, es que Sí, está Para, bien. yo no tengo problema para los porque demás, sí, yo por lo tengo demás. indefinido, por decirle, ¿no? Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes termínenlo, así todos con calma, y el próximo jueves al iniciar la clase, me los van dando los valores. Y después seguimos con el tema de la próxima clase. ¿Ok? Ya. Bueno, Está bien. ok. Bueno, se cuidan. Hasta luego. Hasta luego. Una pregunta. ¿Sí? ¿Se puede? Claro. El NI en el anterior, en el ejercicio que hicimos al comenzar la clase, el NI lo hicimos del mayor al menor, ¿no? Y este es del menor al mayor. No, calma. En el Perdón, anterior perdón. no había de menor a mayor ni nada, porque allá eso eran observaciones. Y las Claro. observaciones nosotros no las podemos categorizar, ¿no? Nosotros no podemos decir, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a hacer un ejercicio donde decimos, ¿no? Bueno, se ha hecho una encuesta para saber cuántos hay católicos, cuántos hay protestantes, cuántos hay testigos de Jehová. Entonces nosotros podemos ponerle en cualquier lugar, porque no significa que los testigos de Jehová sean mejores que los católicos ni nada. En los discretos, nosotros lo ponemos en cualquier lugar. Y ya es una categoría, la ponemos en cualquier lugar, ¿ok? Ok. Perdón. Es aquí donde podemos hacerlo de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Por qué? Porque aquí es continuo. Continuo. ¿Ok? Bueno, Sí, ok. sí, perdón. Ok, Ya, hasta luego. Luego.